Dialogando con el padre Raúl Sánchez. ¿Por qué los hermanos católicos abandonan la iglesia que Cristo fundó? ¿Por qué abandonan a la iglesia católica? Por no saber. Voy a tomar el Evangelio según San Juan en su capítulo 6, versículo 66, que dice lo siguiente. Todo esto hace referencia al discurso del pan de vida. Jesucristo que está hablando que hay que comer su cuerpo, beber su sangre para alcanzar la vida eterna. Entonces ese lenguaje era muy duro para la gente que lo estaba escuchando, incluso para sus discípulos. Y entonces dice así, a partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Nosotros creemos y sabemos, creemos por fe y sabemos por inteligencia. Los hermanos católicos que han abandonado a la iglesia católica no es que hayan perdido la fe en nuestro Señor Jesucristo, sino que no saben las cosas de la iglesia. No saben su historia. No saben por qué los sacramentos. No han experimentado la sanación de una confesión. No iban a comulgar. Iban de vez en cuando a misa. No sabían la realidad histórica y doctrinal de la iglesia católica y por eso se salieron. Y por eso fueron a engrosar las filas de las iglesias protestantes. Por eso cuando se fueron, ¿qué empezaron a decir? Que nosotros adoramos a los santos, que nosotros adoramos a la Virgen María, que los curas son una partida de sinvergüenzas, etcétera, etcétera. Que el Papa es el 666, que la Iglesia Católica es la ramera del Apocalipsis. No supieron su fe. Hermano protestante, que hoy es protestante y que alguna vez fue católico, entre comillas, usted tiene que ser muy honesto con usted mismo y con su historia de fe. Usted cuando estaba en la iglesia católica, usted no supo, usted tal vez creía en Dios, sabía que había un Jesús, sabía que había muerto en la cruz, tal vez eso lo sabía, creía en eso, pero jamás se enteró de los pormenores de la iglesia católica. ¿Usted iba alguna vez a un curso bíblico? No. ¿Usted iba todos los domingos a misa? No. ¿Usted se confesaba? No. ¿Usted leía el catecismo de la iglesia? No. ¿Usted leía historia de la iglesia? No. ¿Usted sabía la doctrina? No. ¿Iba a algún retiro? No. ¿Leía la palabra del Señor? No. Y por eso se fue, porque no supo. Pedro dice aquí, Pedro contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Sabemos que tú eres nuestro único Redentor y Salvador. Sabemos que tú derramaste la sangre en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Sabemos que tú eres el único mediador entre Dios y los hombres. Sabemos que tú eres el Hijo único de nuestro Señor Dios. Sabemos que tú nos diste la salvación. Sabemos que tú edificaste una iglesia sobre Pedro, sobre los apóstoles. Sabemos que tú le entregaste las llaves a Pedro. Sabemos que tú le dijiste a Pedro que le da autoridad para atar y desatar. Sabemos que tú hiciste a Pedro pastor de una humanidad, de un rebaño de fieles, de personas. Sabemos que tú le dijiste a Pedro que las puertas del infierno no iban a prevalecer en contra de la iglesia. Sabíamos eso, sabemos eso. Y el que sabe eso no se va de la iglesia. ¿Quiénes son los que se van? Los que nunca supieron. Los que nunca conocieron a Cristo Jesús. Los que nunca lo aceptaron como su único Redentor y Salvador.
los que nunca conocieron su palabra y su mensaje y su amor y su misericordia, esos se fueron de la iglesia que Él fundó. Por no saberlo, se fueron. Y ahora están en algunas de las tantas miles de iglesias que existen y que todas que apropian, ¿no?, de ese derecho o de esa razón o de esa situación de decirse que son la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Abandonaron la riqueza de la iglesia católica y ahora tienen un conocimiento corto, limitado sobre lo que era Jesucristo, sobre lo que es Cristo Jesús. ¿Usted por qué se fue de la iglesia católica? ¿Porque peleó con el sacerdote? ¿Porque no le bajaron el niño que quería? ¿Porque peleó con la señora encargada del grupo? ¿Porque no le gustaba cómo cantaba el coro? ¿Por eso usted se fue? Definitivamente usted no sabía lo que era la iglesia, no supo lo que era la iglesia, no razonó, no pensó, nunca utilizó la inteligencia para saber qué era la iglesia católica, qué es la iglesia católica, cuál es la razón de la iglesia católica, qué es lo que enseña la iglesia católica, por qué la iglesia católica lleva más de 2000 años, por qué todo el mundo la ataca. Nunca se enteró de eso y por eso usted se fue. Nosotros, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Todo aquel que sabe que Jesucristo tiene palabras de vida eterna no se sale de la iglesia. Si empieza a palabras y doctrinas que no fueron la enseñanza que dejó nuestro Cristo. Por eso existen tantas iglesias. Por eso existe tanta confusión doctrinal. Por eso existen tantos pastores protestantes diciendo que ellos representan y tienen la continuidad de la iglesia que Jesucristo fundó. Por eso existe tanto desorden a nivel de fe, de enseñanza. Por eso existe tanta incoherencia en las iglesias protestantes. Por eso usted, por no saber, se fue. Nosotros, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Aquel que sabe quién es Jesucristo y lo que Él hizo aquí en la tierra, ese no se va, porque ha conocido la historia, porque ya no se deja embaucar, porque tiene bien abiertas las entendederas, porque creemos y sabemos, creemos que tú eres Cristo Jesús y sabemos, Señor, lo que tú hiciste aquí y la iglesia que tú fundaste y la historia que tú has tenido con esta iglesia, perseguida, apabullada, arrinconada, con antitestimonio, con pecado, pero la iglesia que tú fundaste y eso nosotros lo sabemos. Porque tú lo dijiste, esta es mi iglesia. Tú tienes palabra de vida eterna y creemos que esa es la iglesia que tú fundaste porque tú lo dijiste y creemos en esa palabra. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.